Bueno, el fútbol jugado por mujeres es un pasatiempo, es un trabajo, es un disfrute y también puede ser un objeto de estudio, Vicky. Así que bueno, como habíamos anunciado en el primer bloque, tenemos aquí el estudio colmado de estudiantes del Colegio Crandon, también hay familiares, hay una hinchada tremenda. Se vinieron con toda la hinchada, con toda la familia, sus compañeros, que están, ustedes no lo ven por ahora, pero están todos atrás que vinieron a hacer el aguante para charlar de este tema. Entonces tenemos a Matías Altó y Lucía Donangelo, ya les damos la bienvenida, porque en realidad vienen representando a Sexto B en esta realización que hicieron de un documental donde ponen a discutir algo que a nosotras nos parece muy bienvenido, el tema de la perspectiva de género en el deporte y cómo acceden las mujeres, especialmente al fútbol femenino. Así que bueno, les invitamos y les agradecemos por venir. Vamos a conversar un poco cómo fue esa experiencia de hacer ese documental. ¿Ya tenían ustedes experiencia de documental o esto fue nuevo para ustedes? No, fue la primera vez en mi ocasión, no sé. Sí. En realidad nunca hicimos como algo así como documental, pero nos fueron como guiando para hacerlo y se nos hizo fácil. Bueno, vamos a empezar por la piedra fundamental, ¿no? ¿Cómo nace esta idea? ¿Por qué? ¿Quién se las propone? ¿La proponen ustedes? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros por un proyecto de Plan Ceibal llamado CLOVA, que nos fue enseñando cómo grabar y eso, y ella nos propuso, elegimos el tema y... ¿Lo eligieron ustedes con sus compañeros? Sí, en realidad en el pizarrón pusimos como varios temas que podíamos hacer y bueno, y salió votado el fútbol femenino y nos pareció un buen tema porque es como algo muy discriminado. ¿Y ustedes tienen, o sea, vos, por ejemplo, jugás al fútbol, te interesa el fútbol? ¿Tienen compañeras ustedes o en el colegio, digamos, ven mujeres jugar al fútbol? ¿Cómo es internamente ese vínculo con el fútbol? Sí, o sea, yo no juego al fútbol, pero tenemos compañeras que sí juegan y que son muy buenas. Y en el patio también juegan en canchitas muchas nenas. ¿Y cómo viven ustedes esa experiencia de sus compañeras? ¿Qué saben de sus compañeras en los ámbitos donde ellas juegan al fútbol? ¿Lo han podido hacer cómodamente? ¿Les cuentan que tal vez no? ¿Que hayan tenido algún tipo de discriminación justamente? Esta que ustedes ponen en el documental. ¿Qué experiencias recogen ustedes de ellas? Mismo en la escuela, ¿no? En el colegio, cuando las ven jugar, ¿pueden jugar libremente? ¿Cómo es? Bueno, en el colegio, en un momento... había como días de que era fútbol para niñas y otros días fútbol para varones, pero ahora es mixto y pueden jugar con quien quieran y algunas van extra, aparte de la escuela, hacen fútbol en un cuadro o algo, pero en el colegio sí pueden jugar. O sea que el colegio ahí, vos notás, Matías, que cambió, que avanzó, que hicieron que bueno, que eso que estaba separado hoy fuera un conjunto. Sí. Claro, antes era lunes varones, martes niñas y así, y los viernes era mixto nada más. Y también pasaba a veces que las niñas no daban como las niñas para hacer un equipo y muchas veces se quedaban sin jugar porque no tenían con quién jugar. Claro. Y ahí también vamos a ver imágenes también del documental que ustedes prepararon, pero bueno, ustedes en el documental en realidad se abocaron solo al fútbol jugado por mujeres, que aquí en competencias es separado, ¿no? Están los varones por un lado y en este caso las mujeres por otro. Y ahí ustedes, ¿qué encontraron? O sea, ¿qué cosas no conocían del fútbol femenino y ustedes a través de este trabajo que hicieron para preparar el documental descubrieron de ese mundo? ¿Qué les pasó a ustedes? Bueno, nosotros empezamos a investigar, hicimos como equipos en la clase y cada equipo buscaba información sobre el tema y juntamos la información en un Padlet en internet y ahí en la clase todos juntos vimos cosas muy interesantes que hay gente que no sabía, otros sí, pero era algo, para algunos era algo nuevo que no sabían y era interesante. ¿Para vos, Lucía?
Yo, o sea, aprendí mucho y no sabía casi nada y muchos nos dimos cuenta de la clase que o sea, en Uruguay hay más discriminación en el fútbol femenino de la que pensábamos que había. Ustedes hablan de discriminación, que es el foco de este documental. Si nos vamos a esa discriminación puntual, a esta que vos decías, Lucía, que te topaste, que encontraste, ¿qué son las cosas que más les asombraron de esa discriminación con ejemplos? ¿Qué cosas vos, Lucía, vos, Mati, encontraron que suceden en el fútbol femenino como discriminación en sí? Bueno, dentro del colegio como que no las invitaban a los equipos y que no tenían con quién jugar. Y fuera del colegio nos dimos cuenta que el salario de las jugadoras y los jugadores son muy diferentes y es un cuarto de lo que gana un jugador. Claro, y quiero destacar, porque recuerdo que al comienzo del documental también se plantea la cantidad, ¿no? La cantidad de mujeres y en comparación con varones que hoy juegan al fútbol, y ahí también ustedes encontraron una diferencia, ¿no? Sí. Que es bastante. Sí, eran números muy grandes y también eran ¿cómo decirlo? Eran como, por ejemplo, 1 millón de nenas que juegan al fútbol y 10 millones de varones que juegan al fútbol. Claro, vos querés representar que la diferencia es muchísima, digamos que eso también es sorprendente, ¿no? Porque en realidad en nuestra cotidianidad sabemos que muchas mujeres quieren, juegan y lo hacen, digamos, ¿no? Al fútbol. Eso también es muy, muy notorio. ¿Y cómo seleccionaron a las personas? Porque, bueno, en este documental que... Seleccionaron a una muy buena periodista. No, eso no lo íbamos a decir, pero sabemos que seleccionaron personas como para que conversen con ustedes sobre esta temática. Y entonces, ¿cómo hicieron esa selección? O sea, ¿qué buscaban ustedes? Bueno, nosotros primero familiares de niños, de compañeros, que algunos tenían algún, por ejemplo, tenía un familiar que era el vicepresidente de Liverpool y así, cosas como así, jugadoras que consiguieron para que vengan a hablar y nos puedan contar de más a fondo lo que pasaba. Y en esos relatos, por ejemplo, con el vicepresidente de Liverpool, Liverpool es un equipo que también empieza de a poquito que ha trabajado mucho con el femenino y ha cambiado bastantes de sus políticas respecto al femenino en sí. ¿Qué cosas les contaban? ¿Qué cosas les quedan de las historias que ustedes pudieron recabar, tanto con cualquiera de los protagonistas de este documental? ¿Qué te acordás que te contaba, por ejemplo, el vicepresidente? Bueno, él contaba la diferencia de personas, de gente de niñas y niños que jugaban al fútbol, y contaba también que en el fútbol las niñas eran como que no era como que tan frecuente, y le decían como cosas a veces que eran como inapropiadas o cosas muy fuera de lo habitual, y que a veces hace cosas que tampoco están buenas. Algo así, Matías, como por ejemplo ese dicho que hay de cuando una mujer se dedica al fútbol, es decirle machona o asociarla como, ¿no? Sí. Como algo despectivo, en realidad, algo que podría herirla inclusive, ¿no? Como algo así, decís vos, como algo así que parecía. Claro, sí. Y ustedes fueron parte activa también del documental, porque el audiovisual aparece con ustedes también jugando. ¿Cómo fue ese día de rodaje? ¿Fue divertido? ¿Cómo lo recuerdan? Bueno, fue divertido, pero también tuvimos como nuestros problemas, que al principio lo íbamos a hacer en el patio del colegio, pero había mucho ruido de la calle y bueno, salían mal y decidimos hacerlo en el gimnasio. Y en el gimnasio había mucho eco. Y también ese día había faltado mucha gente para hacer
como el video y bueno, tuvimos que bajar y grabar tipo, los que faltaban y así como tuvimos que ir poniendo varios videos separados de diferentes días. Claro, y que aparte qué maravilloso tiene la herramienta audiovisual, qué maravillosa es cuando ustedes han trabajado las entrevistas por separado. Luego, ¿no? Esto que ustedes cuentan, se reúnen a hacer este rodaje, así como podemos hacer por acá, por TV Ciudad, ese rodaje para después añadirlo, ¿no? Para después sumarlo al video. Y entonces, ¿cómo esas decisiones finales de qué iba primero, eso lo tomaron entre todos, esas decisiones? ¿Cómo fue esa idea del recorte de ese material que ustedes consiguieron? Bueno, nosotros fuimos planteando ideas para, cómo comenzar, si comenzábamos con esto, con lo otro, pero surgió esa idea y usamos esa idea y también hicimos tuvimos una primera idea de cómo armar el documental, pero vimos que era como muy largo y quedaba como mal y tuvimos que ir probando otras formas y cambiando hasta que queda bien y todo eso. Y quedó. Y ¿A ustedes les ha pasado? Porque nosotros acá hemos entrevistado a muchas jugadoras de fútbol y hemos entrevistado a árbitras de fútbol también. Y hay algo que siempre cuentan o que la mayoría les pasa es que cuando ven a otra mujer jugar al fútbol, en ese caso cuando eran niñas veían niñas, cuando veían árbitras en la tele querían ser como esas árbitras. A raíz de este documental, ¿a ustedes les pasó que sus compañeras que tomaron contacto y que de repente no lo conocían como un deporte que podían practicar, justamente por esto de lo que estábamos hablando, quisieran empezar a practicarlo o empezar a verlo? ¿Les pasó? Yo sí quise como que empezar a verlo porque me interesó mucho el tema, pero no practicarlo porque no soy muy buena, ya intenté de chiquita y no soy para eso. Bueno, pero lo podés practicar para divertirte. Claro. No es necesario ser muy buena. Podés jugar y divertirte y hacer un buen picadito en el colegio, ahí en el patio. No. Me la convenciste. No, pero me gustó igual que se queda con él. ¿Viste? Bueno, Una no sabe. no. Yo a mí me pasa lo mismo. Yo soy muy, muy, muy patadura con el fútbol, pero me gusta verlo, lo veo. Nos quedamos con eso. Sí. Bueno, acompañar a otras, ¿no? Otras compañeras. Ahí está, capaz, claro. ¿no? Acompañar, claro, esa ser hinchada. Y este material, ustedes lo finalizaron y lo mostraron, se reunieron para verlo. ¿Cómo fue ese estreno, digamos? ¿Y qué comentarios han recibido ustedes? ¿Se han quedado contentas y contentos con lo que consiguieron? Sí, bueno, nosotros un día vinieron los padres de todos a la escuela y les contamos cómo había sido el proceso, quién nos dio la idea, y les mostramos el documental y dijeron que estaba muy bueno y después vimos la idea de poder venir acá presentar y hablar sobre el tema y nos pareció también una buena idea y tal. Ahí me quedo con algo que vos estás diciendo, Matías, y me parece interesante, que se lo presentaron a sus madres y a sus padres, ¿no? ¿Y se dio intercambio cuando ustedes le contaron sobre este documental? ¿Pudieron intercambiar algo con sus papás respecto del fútbol femenino y esta situación de discriminación de género? Bueno, mis padres ya son como que muy abiertos a todo y ya como que lo veían muy pocas veces, pero lo veían y les pareció buena idea hacerlo, lo de tipo que sea del fútbol femenino y bueno, eso. ¿Y vos, Mati, te pasó de...? Sí, no, yo con mis padres, cuando lo vimos, logramos ver ahí lo que en realidad pasaba y que era interesante y que habría que hacer un cambio en eso y que está muy interesante eso. Tenemos una última pregunta. Yo sé que nuestra directora no le va a gustar esta desprolijidad, pero yo la voy a hacer porque necesito hacerla, así que voy a pedirle, y sepan ustedes también perdonarnos la desprolijidad, pero voy a hacer que la docente, la maestra de estos chiquilines ingrese un poquito, porque te voy a hacer la última pregunta a vos. Podés pasar tranquilamente, vamos a hacer... ¿Cómo andás, Clara? Ahí estoy bien, me agacho. Sí, estás bárbaro. En realidad estamos ya con un poquito de rato porque se nos viene el clásico femenino encima, pero la verdad que nos parecía súper importante con Pati escucharte a vos,
educativamente, ¿qué significa este documental para ellos? Esta temática tan sensible en un país donde todavía hay mucha discriminación de género en muchos ámbitos, pero el fútbol es muy notoria. ¿Cómo lo viviste vos? Y eso, ¿no? El resultado educativo para ellos, ¿cuál es? No, me parece realmente muy valioso. A nosotros nos pasa que uno tiene que seguir con un programa, pero es acá, en este tipo de proyectos, donde uno termina de ver, bueno, que se consolidan ciertas competencias que buscamos, como el trabajo en equipo, que eso es algo que conversábamos el otro día, como algo valioso. Toda la edición fue en equipo y eso nos llevó más tiempo porque uno se editaba en una parte, había que volver a arreglar porque quedaba distinta. O sea, el trabajo en equipo, la investigación, la flexibilidad en el pensamiento, esto de ir y venir y pensar que íbamos a llegar a una conclusión y tener que ir para atrás y volver a caminar nuevamente. Eso me parece fundamental. Y después, con respecto al tema, nosotros siempre trabajamos en el Día de la Mujer, en marzo, siempre empezamos a trabajar sobre ese tema y es algo que hemos conversado mucho, pero que salga de ellos me parece que era como lo más valioso todavía y que tanto niñas como niños estuviesen igualmente interesados, ¿no? No era un tema que las niñas impulsaban, esto es una clase que tiene 15 varones y 10 niñas, o sea, son más varones. Y sin embargo fue un tema elegido y como nosotros ponemos al final del documental, creíamos que es algo que tenemos que construir entre todos, o sea, no es una batalla de unos o de otros, todos tenemos que seguir caminando a alcanzar mayor igualdad en distintos ámbitos. Entonces, nosotros quedamos muy, muy contentos con el proceso y como docente con el trabajo de ellos y con cómo se involucraron y todo lo que han avanzado. Ana Clara, ¿dónde se puede ver? Porque estamos hablando de este documental, no sé si está abierto a que la gente acceda. No está abierto. Ahora en diciembre vamos a presentarlo en la Sala Citarrosa con la Escuela de Cine, que es la que nos guió para hacer el documental, que se llama TA. Y allí sí va a estar en vivo en YouTube el 6 de diciembre a las 6 de la tarde. En la Festita se llama, que es un festival de cine infantil y juvenil. Así que bueno, ahí también vamos a poder compartirlo y podrán verlo. Qué bueno. Bueno, el agradecimiento principalmente a ustedes, que son los voceros de toda esta clase. Que no es fácil. Claro, maravillosa. Las felicitaciones por este documental, por haberle puesto el foco a esta temática tan importante. Y bueno, lo mejor para esa presentación, y ni que hablar de que se hayan venido un domingo hasta acá a compartir con nosotras. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos. Hoy sí, vamos a darle nosotros un aplauso a toda esta clase hermosa que tenemos atrás. Nosotras nos vamos a una tanda y ya nos metemos enseguida de lleno, que está Fiorella ya esperándonos desde el campeón del siglo, Peñarol y Nacional, clásico del torneo clausura.